Televisión Manabita presenta TV Noticias al cierre. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a TV Noticias, emisión al cierre. Les recordamos que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial en Facebook. Estamos como Televisión Manabita. También les recuerdo que pueden conectarse al Manaba a través de la página www.diarioelmanaba.com. Se debaten dos temas de profunda importancia en el desenvolvimiento histórico de la sociedad. El primero es si los comunicadores, si los periodistas deben tener imparcialidad en el manejo de la comunicación y de la opinión pública. Y también se debate acerca de la preparación integral de los candidatos o precandidatos a las diversas dignidades, toda vez que el Consejo Nacional Electoral ya señaló la iniciación del proceso electoral en el Ecuador. En el primer tema, no se puede hablar de imparcialidad de los comunicadores y de los periodistas, simplemente porque los periodistas no son extraterrestres. No existe imparcialidad. El comunicador tiene que parcializarse con la verdad, con la defensa de la institucionalidad, con la defensa de los valores sociales, con el progreso y con el éxito ciudadano. Lo que puede ser es independiente políticamente, pero imparcialidad en el periodismo, señores, eso no existe, eso hay que pedirlo en otro universo. Y sobre la preparación de los candidatos y precandidatos, lo que hemos venido reclamando desde hace tanto tiempo, es indispensable que usted se prepare. Les reclamábamos en la elección anterior a los candidatos asambleístas una mínima instrucción, porque resulta que en los últimos años, en las últimas décadas, hay una nómina inconmensurable de partícipes del Parlamento que desconocían la ley y sus resultados han sido inocuos e inoficiosos. Y ahora que tenemos 3 decenas de aspirantes a la alcaldía de Puerto Viejo, una decena de precandidatos a la alcaldía de Manta, un igual número de aspirantes a las candidaturas de Montecristi, Aramijo, Chone y los otros cantones. La mínima que les podemos pedir, señores, es que se preparen, es que estudien si antes no lo han hecho, porque la peor vergüenza de un funcionario público es descender de la función, esposado o repudiado por sus actos indebidos en el procedimiento público y en el control del manejo financiero de las entidades. Eso es lo que reclamamos, que aquellos que se postulan, porque probablemente a cualquiera de ellos vamos a elegir, tiene que tener una mínima de preparación intelectual para que la primera no sea objeto del repudio de la multitud. Miren ustedes ese feo ejemplo que ocurre con un presidente de un país que limita con el Ecuador, que en menos de un año ya lleva 4 gabinetes y la gente rechaza su impreparación. Eso es lo que ocurre y aquí lo estamos diciendo a tiempo, para que la persona que llegue a la función de alcalde, que es un representante ciudadano, que representa el sueño, la idea masiva de la comunidad, que de él depende el éxito o el fracaso de una ciudad y su proyección histórica, tenga pues una mínima de cultura para que sepa expresarse, para que sepa organizar sus ideas, para que sepa trabajar y no sea un holgazán de 7 suelas que no sabe ni siquiera los elementales preceptos en políticas públicas, en administración financiera. Es terrible que eso nos ocurra. Así que, como aquí lo vemos todo, con los ojos del optimismo y de la buena fe, yo aspiro a que dentro de un año tengamos que celebrar
la elección de gente culta, preparada y educada, como debe ser el representante ciudadano. Vamos a las notas. Antes de eso, quiero anunciarles que mañana vamos a hablar de gobernanza, de gobernabilidad pública, de la presidencia de la República, de los ministerios, del ministro Manavita, del gobernador, de nuestras autoridades ya en el ámbito de la gobernanza de Estado. Vamos inmediatamente con información. Atención, existe preocupación en Manabí al conocerse que desde el Ministerio de Finanzas se pide que dineros para la reconstrucción sean revertidos en otras obras. El legislador Javier Santos hizo un exhorto al presidente Lasso para que se desista de este propósito. Muy preocupado porque con fecha 20 de enero del 2022, en el oficio MEFDM del 2022-007 del Ministerio de Finanzas, ha solicitado al gobierno chino que destine los fondos que estaban ubicados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, fondos que aún no se terminan de invertir, reconstrucción que todavía no está completa, para que se destinen para otras actividades, cosa que ha causado una gran preocupación a la provincia de Manabí en virtud de que, justamente, aunque la reconstrucción no ha terminado, hoy el gobierno nacional dispone a través de su ministro de Finanzas que estos recursos, estos fondos, sean destinados para otras actividades. Esto nos llena de profunda preocupación y alerta. Hoy hemos solicitado 2 acciones desde la Asamblea Nacional, un pedido de información al ministro de Finanzas para que explique bajo qué argumentos, bajo qué criterios o la pertinencia de utilizar estos recursos que están destinados para todavía la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas para otros menesteres u otras actividades. Que lo explique y que lo aclare. Segundo, si es cierto este documento, lo acabo de leer y al parecer es cierto el documento en el que se pide al gobierno chino que estos créditos concesionales vayan destinados a otra actividad. Y finalmente vamos a realizar un exhorto desde el despacho de su servidor para que el gobierno nacional no disponga de estos recursos. Y de ser necesario, pues haremos un cambio del orden del día para poder justificar la presencia del ministro de Finanzas ante el Pleno de la Asamblea y explique bajo qué argumentos pretende destinar los fondos de la reconstrucción para otras actividades. Se vería gravemente afectada ambas provincias, Manabí y Esmeraldas, si no se terminan los procesos o los proyectos que están a medias. Infraestructura botada, vivienda que no se termina, obras viales totalmente sin atender, y esto nos preocupa grandemente. Entrevista en TV Noticias. Entre los precandidatos para la alcaldía del Cantón Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, destaca el nombre de José Vicente Santos, una figura nueva, probablemente novísima en el arte de hacer política, pero con quien vale la pena conversar. Por eso lo hemos invitado esta noche para ver cuáles son sus principales motivaciones de participación en este proceso electoral que se avecina y que todos auguramos el mejor de los resultados por el bien de nuestras ciudades, de nuestros cantones, de nuestros pueblos. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Amado Víctor, muy buenas noches. Buenas noches a quienes nos ven y escuchan a través de Televisión Manavita. Un fuerte abrazo y gracias por la invitación a poder conversar de algunos temas que considero importantes para poder plantearle a la ciudadanía propuestas, porque creo que la ciudadanía debe buscar propuestas para que sigamos un rumbo de desarrollo sostenido y sobre todo con rostro humano para una ciudad a la cual queremos apoyar siempre y estar en el lugar que la ciudad nos diga. Usted atribuye, igual que lo hemos dicho aquí en la iniciación de este programa, la necesidad de que los postulantes tengan una mínima de educación, de formación, de desarrollo de sus capacidades para ponerla al servicio de los ciudadanos, toda vez que la gestión pública exige el conocimiento de políticas públicas, finanzas públicas, manejo administrativo, código del trabajo, ley de servicio público, etcétera, que son primordiales informaciones que debe tener en su acervo el postulante, señor ingeniero. Es fundamental, estimado Víctor, y son muy precisas las puntualizaciones que haces. A ver, la función pública requiere un proceso complejo y que sería lamentable que la persona que venga tenga que entrar en un proceso de aprendizaje cuando le toca hacer el ejercicio. Las ciudades como Portoviejo, las que han venido en un proceso de planificación
necesitan ya una persona que esté preparada. Es fundamental entender que la administración pública requiere de una serie de conocimientos, de una serie de procesos, de una serie de normativas. Entender que la administración de la ciudad se basa en competencias que tenemos que desarrollar en base a proyectos. Esos son los GACH, básicamente proyectos que permitan transformar necesidades. Pero para eso no solo es tener la voluntad, hay que tener los conocimientos. Y no solo en la administración pública, estimado Víctor, hay que tener claros procesos en economía, proyectos en finanzas, hay que tener claro el tema de una transformación de temas productivos, de desarrollo, de planificación y de entender las realidades de las ciudades. Todas las ciudades son absolutamente distintas. Entre Puerto Viejo y Manta tenemos realidades absolutamente distintas y podríamos conversarlo hasta con cifras. Nosotros tenemos que entender que Puerto Viejo es una ciudad intermedia, una ciudad que tiene que seguirse desarrollando y una ciudad que sobre todo tiene que priorizar su inversión. Ha habido un gasto importante en infraestructuras, ha habido una transformación de alguna manera, repito, en algunas infraestructuras, pero ya es importante que Puerto Viejo empiece a tener un proceso de cambio de su matriz productiva, de servicios, porque en estos momentos Puerto Viejo, básicamente su valor agregado bruto, su economía, está basada en servicios. Tenemos que transformar eso en procesos que permitan sostenibilidad de la ciudad. La ciudad queda con un proceso de endeudamiento fuerte, queda con un importante crecimiento de los ingresos propios, y aquí yo quiero, que es muy importante, agradecerle al ciudadano puertovejense cuánto ha contribuido también para que esta ciudad realmente se desarrolle en estos últimos años. Muy bien. Y obviamente recuperar, repito, la priorización de la inversión, que creo que hay que darle un giro importante en una nueva administración. Fíjese usted que en la Europa clásica, el siglo XIX, las ciudades de mayor desarrollo e importancia no eran capitales de Estado, eran Sebastopol, Lyon, Stalingrado, eran las ciudades de importancia. El siglo XX esto cambió y se proyectó a las capitales mundiales, a Washington, Roma, Berlín, Tokio. Y en este siglo, los pueblos que insurgen son pequeñas ciudades, como en el caso de América, que empiezan a posicionarse. ¿Cuál es su visión como alcalde para la proyección de Puerto Viejo, así como todos queremos que Manta, que Chone y los demás cantones se ubiquen en este escalafón que le dan todos los técnicos y los teóricos internacionales al desarrollo de las ciudades como tales? Primero entendamos, Víctor, que es fundamental que comprendamos nuestras ventajas comparativas. Las ciudades, como el mundo entero y sus distintas localizaciones, tienen ventajas comparativas distintas a otros. Hay que entender la realidad económica de Puerto Viejo. Puerto Viejo tiene un valor agregado bruto de 1.470, ha venido decreciendo. En el 2019, la última cifra habla de un decrecimiento de 7 puntos, así que la economía de Puerto Viejo y en pandemia fue un poco más. Pero aquí quiero puntualizar algo antes de precisar la pregunta. ¿Cómo funciona la economía de Puerto Viejo? Primero la construcción, después el transporte, información y comunicación, actividades profesionales inmobiliarias, comercio, enseñanza, administración pública, salud. Y recibe en el 8º puesto agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Esto hay que transformar. Si no empezamos a generar oportunidades, si no empezamos a apoyar el tema agroproductor en Puerto Viejo, porque decimos cantón que cubre todas las necesidades y que somos productores, sí, pero productores para supervivencia de nuestro agricultor. Nosotros tenemos que empezar a hacer una transformación de un proceso productivo que sea empresarial, que le permita al agricultor realmente crecer y desarrollarse, y no migrar y no tener que irse de sus tierras por falta de oportunidades. Hay que trabajar en un proceso importante, no solo de emprendimiento. Yo creo que el emprendimiento es fundamental, pero empezar a pensar en pequeñas industrias, en medianas y en grandes industrias. Puerto Viejo perdió aquello, y usted, Víctor, lo recuerda, cuando en la vía Santa Ana habían empresas importantes, en la vía Manta existía un proceso importante y había un parque para el tema industrial. Eso lo hemos perdido. Puerto Viejo tiene que identificar su potencialidad en turismo. Tenemos parroquias rurales que son pueblos mágicos, están muy bonitos,
pero ¿por qué no incentivar y apoyar el tema turístico? Una actividad turística al menos, por parroquia, incentivada a través de los gobiernos del gobierno provincial y del gobierno cantonal. Tienen que trabajarse en conjunto, es fundamental entender esto. Nosotros tenemos una hermosa playa, no la hemos podido trabajar adecuadamente. Recién Cruzita, en base al Consejo Provincial, que ha hecho un trabajo interesante, y algunas cosas que empiezan a mejorar en las calles, pero es fundamental entender que esas son nuestras potencialidades, pero hay que pensar y esquematizar en un cambio trascendental. Los municipios sí podemos generar empleo, y es más, la falta de inversión pública de los últimos 5 años han demostrado que los municipios sí pueden sostener el tema, pero sobre todo a Puerto Viejo hay que darle un giro para generar realmente desarrollo propio. Hay que generar un desarrollo propio. Puerto Viejo, repito, sigue viviendo de servicios, no transforma su esquema. Por lo tanto, había que cambiar la matriz productiva. Y repito, en función de ventajas comparativas, pero con visiones diferentes. Nosotros tenemos, y ahora hablaba con un emprendedor realmente muy interesante, y coincidía totalmente con mi planteamiento. Nosotros tenemos que ver qué quiere el mercado. Es decir, armar un esquema que permita apoyar al productor y decir, a ver, el mercado necesita esto, podemos hacer esto, producir bajo estas otras condiciones y empezar a desarrollar un proceso agroempresarial, un proceso turístico empresarial, cambiar la calidad en la que ofrezcamos las cosas. En eso no estamos en desacuerdo, usted y yo, porque hay que escuchar al ciudadano. La obra pública tiene que direccionarse en el sentido que la ciudadanía lo requiere. Básicamente, el alma de la comunidad es la guía fundamental para el éxito del gestor público. Ahora bien, le pregunto, ¿qué sabe usted de los objetivos de desarrollo estratégicos que determinó la Organización de las Naciones Unidas para el manejo de las instituciones públicas, básicamente de los gobiernos y en especial de los gobiernos seccionales? Ahí hay unas bases que empiezan con la lucha por el hambre, por la salud, educación, cultura, me parece que son 17. La idea es que no abandonarlos. ¿En qué ámbito usted se sentiría con mayor gusto para entrarle a la onda del trabajo? Es fundamental y qué buena pregunta, y me alegro muchísimo que podamos tocar estos temas. A ver, las planificaciones en el mundo entero, y nosotros somos parte de Naciones Unidas, se basan en los 17 objetivos, básicamente los ODS, ¿no es cierto?, los objetivos del milenio. Estos objetivos son fundamentales porque desde ahí se desdobla también la planificación del Estado, los planes de los estados, en este caso Ecuador, se desdoblan también, y luego vienen los planes provinciales y los planes cantonales que se ajustan a esta planificación. Y es fundamental, revisemos, y yo invito a que revisemos los objetivos, y esos objetivos básicamente se manejan en sostenibilidad, estimado Víctor, sostenibilidad. A esta ciudad hay que darle sostenibilidad. Repito, nos quedan infraestructuras cuyos modelos de gestión no fueron planificados en función de sostenibilidad. Tenemos que escuchar un poco más al ciudadano y ajustarnos a las verdaderas realidades y no sobredimensionar las infraestructuras y los servicios. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo me voy a dedicar, y quiero, mi propuesta va a ser en función de eso, un modelo de sostenibilidad para esta ciudad, que conservemos lo que tengamos, pero que la ciudad tiene que generar dinámica económica. Nuestros jóvenes tienen que seguir quedándose aquí y no irse a otro lado. Y sobre todo, un rostro humano. ¿A qué me refiero? A que el ciudadano, y el ciudadano es quien realmente conoce sus realidades. Y eso no fue escuchado. Repito, hay muchísima infraestructura que puede embellecer las ciudades, pero que no responde a modelos reales que necesitan nuestras ciudades y sobre todo a un encarecimiento que luego limita la sostenibilidad de las ciudades. Y última eso pregunta. Es importante que se entienda. Última pregunta, señor ingeniero. ¿Usted estaría de acuerdo con la modificación progresiva de las 2 leyes que regulan a las instituciones municipales? Estos son el COTAD, que es el Código de Organización Territorial, y el COA, que es el Código Orgánico Administrativo. En la visión de los abogados, entendemos que estas leyes hay que actualizarlas para vivificar la gestión municipal y armonizarla, porque cuando se desterró o se derogó la Ley Orgánica
de los municipios, no es el nombre exacto, pero la Ley Orgánica de Régimen Municipal, de alguna manera un poco las concejalías quedaron separadas de la gestión administrativa y es necesario integrarlas, porque desde Roma el cabildo es la representación de los ciudadanos. Es más, en la ley anterior, la autoridad máxima del municipio es el consejo. Hoy, aparentemente, es el alcalde. ¿Usted está dispuesto a trabajar en armonía con los concejales que le toque con la meta fija de buscar soluciones? Empezando por plantearlo, lo puede hacer porque la ley autoriza que los gobiernos municipales propongan al Parlamento las reformas legales que adecuen la estructura jurídica de este Estado chiquito, que es el Consejo Municipal, para su desarrollo. Por supuesto, y buena pregunta. Esto no se toca mucho, Víctor. El concejal tiene que ser partícipe del desarrollo de la ciudad. Tiene que entregárseles posibilidades para que presenten propuestas. Ellos son los representantes de la gente, son los representantes de las familias, del pueblo. Ellos son los que conocen sus sectores, sus realidades. Es fundamental que se administre con los concejales. Yo creo, y ahí alguien me hizo una pregunta, bajo estas condiciones, ser concejal realmente se ha terminado desplazando y se convierte muchas veces en apoyar iniciativas que muchas veces no son ajustadas a las realidades y que muchas veces no representan la real priorización que debe tener en el servicio del ciudadano. Completamente de acuerdo. Yo trabajaría de forma decidida con ellos y les buscaría realmente el desarrollo de esto. Hay un temor aquí, Víctor, y es el tema político. Lamentablemente se va a administrar solamente como político. Hay que entender que es fundamental que se administre primero y obviamente somos políticos porque la política es el servicio al ciudadano, pero un servicio al ciudadano que lo hagamos entre todos. Así que los concejales son electos por el pueblo y por lo tanto tienen que ser partícipes del desarrollo y obviamente trasladando las necesidades de sus sectores y de quien los elige. Muy bien, muchas gracias al ingeniero José Vicente Santos por haber estado aquí en Televisión Manavita. Le agradecemos muchísimo su gentil presencia. Ya habrá ocasión de seguir hablando. Por ahora dejamos como una incógnita, y qué bueno que sea así, para saber en qué partido político va a inscribirse para ser candidato a la alcaldía de Puerto Viejo. Con lo cual, estos dictadores que tengo aquí me dicen que vamos al corte comercial. Ya volvemos. Televisión Manavita. Somos parte de ti. Entrevista en TV Noticias. La doctora Ángela Rosario Flores Vélez es candidata a rectora de la Universidad Técnica de Manabí con sede en el Cantón Portoviejo. La hemos invitado para dar a conocer cómo marcha el proceso electoral que ya está a puertas y para conocer su personalidad para sus electores, dentro del entendimiento de la importancia que tiene la universidad en el desenvolvimiento ciudadano y en la marcha al desarrollo de nuestros pueblos. Doctora, buenas noches, bienvenida a TV Noticias. Muy buenas noches, estimado Víctor. ¿Cómo ha pasado? Gracias por esta oportunidad. Para mí es un gusto estar con usted siendo entrevistada para darle a conocer los últimos momentos ya de la campaña. Nos acercamos ya a un silencio electoral que rige a partir de las 12. Entonces, lo último que quiero decir pues a la comunidad manavita en este largo trajinar, en esta campaña más o menos de 8 meses, es que el día viernes, este 18 de febrero, pues es el momento decisivo. Tenemos el respaldo de la mayoría de los docentes, de los empleados, de los trabajadores y de los estudiantes y pues esperamos ganar en primera vuelta. Entonces nosotros estamos muy agradecidos, primero a Dios y luego a cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, pero también
a esa comunidad manabita que respalda, que anhela que la universidad tenga una transformación y que la Universidad Técnica de Manabí sea parte fundamental del desarrollo de esta provincia y del Ecuador. Muy bien, acláreme una cosa, no sabía que a las 12 de la noche concluye el proceso de publicidad y entramos al silencio, no lo sabía, así que aprovechemos los últimos minutos que le quedan, doctora, para que dé a conocer sus planteamientos. Recuerde que recién estamos desde ayer acá, si no hubiéramos entrevistado con gusto a todos los señores aspirantes, tengo entendido que son 3 o 4. En todo caso, ¿qué sensaciones, qué emociones ha despertado la presentación de su proyecto de rectorado para que esas emociones se transformen en adhesiones y las adhesiones se transformen en votos? Tengo entendido que son 600 votantes o un poco más. ¿Cómo le fue en este proceso de comunicación con sus compañeros maestros y los votantes? Bueno, me ha ido realmente bien. Ha sido un tiempo hermoso, conociendo también las necesidades de nuestros compañeros, de nuestros estudiantes. He podido palpar esa realidad que tienen que atravesar nuestros estudiantes, esa necesidad, y nos complace poder ir al rectorado de la universidad a ayudarlos, a servirlos, porque ellos son la parte fundamental, son la razón de ser de la universidad. En el caso de nuestros compañeros empleados y trabajadores, pues a nosotros nos complace poder servirlos, poder sentir que ellos tienen esa confianza en Charito y en Robertson Calle para el rectorado y vicerrectorado de la universidad. De verdad que son cosas muy hermosas, una experiencia bonita. Nosotros no hemos sido políticos, pero estamos dispuestos a servir. Este proyecto nace con la intención de servicio, pero siempre pensando en darle unas competencias a nuestros estudiantes, a nuestros futuros profesionales, capaz de que sean emprendedores, que vayan no a tener su título colgado en una pared, sino que vayan a ser emprendedores, a constituirse en entes de desarrollo de la provincia. Tenemos tantas propuestas, tenemos un proyecto hermoso que queremos ponerlo en las manos, poner al servicio de esa comunidad manabita que tanto necesita que la universidad se vincule con ella. Han sido momentos de verdad de bastante satisfacción ver esa confianza que los compañeros han depositado en nosotros, ver esa confianza del pueblo manabita, de verdad que llena de compromiso, pero también de mucha responsabilidad. Claro. Y dentro de sus propuestas, ¿cuál es el enfoque en el caso de convertirse en la nueva rectora de la Universidad Técnica de Manabí, en el ámbito concreto de la educación, de la formación, de la formulación de la oferta académica? ¿Se debe extender esas 41 carreras o más que tiene la Universidad Técnica, o hay que reducirla para ganar optimización? ¿Cuál será el enfoque suyo como rectora? Bueno, nosotros vamos a fortalecer lo que ya tenemos y vamos justamente a desarrollar proyectos productivos, académicos, científicos, manejados a través de las unidades de negocios en las diferentes facultades. Proyectos que van a ser interdisciplinarios, de manera tal que varias facultades puedan coadyuvar al objetivo que es convertir a la Universidad Técnica en esa institución emblemática que fue desde sus inicios. Vamos a potencializar las carreras agropecuarias, agrícola, agronomía, zootecnia y también veterinaria. De allí van a nacer proyectos productivos donde nuestros estudiantes van a tener ganas de ser parte de ese desarrollo en lo que es la agropecuaria en nuestra universidad y en nuestra provincia. Entonces, ese es el enfoque que tenemos, un enfoque de investigación, pero a la vez de desarrollo, de productividad. Nosotros tenemos también como principios la transparencia, la honestidad. Vamos a hacer que la ciudadanía se convierta en veedora del manejo del presupuesto. Vamos nosotros a incrementarle a los docentes
$1.200 en nuestra administración, porque está establecido por el CES y es un derecho que se le ha negado a los docentes por más de 7 años. Lo mismo pasa con nuestros compañeros empleados. Ellos desde el 2012 debería haberse hecho la reclasificación de los puestos, sin embargo, hasta la presente no se ha hecho nada. Ellos tienen aproximadamente 13 años que no han tenido ni $1 de aumento de sueldo. Tenemos una serie de situaciones que nosotros tenemos que cambiar. La implementación de laboratorios, la reforma de la plataforma de la universidad para que tenga un manejo eficiente. Tenemos como un proyecto emblemático, como un proyecto, el más grande diría yo, es la entrega de laptops a nuestros estudiantes. Vamos a dotar de una laptop a cada uno de nuestros estudiantes para acortar esa brecha digital que existe en nuestro Ecuador. Aunque la UNESCO establece que es América del Sur, América Latina, la que está padeciendo de esto, pero nosotros queremos contribuir. No vamos a edificar, compañero Víctor, no vamos a hacer edificios, al menos por 2 años, para poder solucionar estos problemas que mucho más ahora en la pandemia se vuelve crítica, una situación que hay que solucionar lo más pronto posible, porque nuestros estudiantes están padeciendo el no poder tener una herramienta tecnológica que les permita recibir sus clases online, investigar, tener toda esa información archivada. Entonces nosotros vamos a hacer esto con el favor de Dios y con la ayuda pues de todos los empleados, los docentes de toda la comunidad universitaria. Del universo de votantes, donde tengo entendido que están profesores, delegados de los estudiantes y trabajadores, si es que esto subsiste, ¿qué cantidad de votos requiere usted para ser rectora? ¿Cómo cree que le va a ir? ¿Qué dicen sus cálculos? Sobre esta base que me parece muy interesante en lo que usted ha respondido, ciertamente el catedrático universitario merece un mejor trato, merece una recuperación humana, porque se incrementó con la reforma a la ley de universidades, se incrementó sus horas de trabajo, su participación directa con la comunidad, y la presencia en el ámbito de la investigación implicaba mayor horario y mayor carga de servicio del profesor, sin que, más allá de que se hizo una revisión puntual a la aritmética de cobranza, es necesario reactivar y entender si el profesor tiene suficiente para vivir con ese sueldo, y de lo contrario viene la modificación que usted bien plantea. Pero lo importante es saber si vamos a ganar, cuántos votos tiene. Exacto. Bueno, además de ser un derecho, es algo legal, es una necesidad subir los sueldos, pues no, ya está establecido, y usted sabe, el docente universitario ya no solamente es el que da la clase, es el que investiga, es el que tiene que realizar una serie de actividades que muchas veces nos demandan más de las 8 horas. Bueno, en cuanto a los votos, la población es de 900 votos, más o menos, ¿no? Son 898 votos. El reglamento establece una segunda vuelta en el caso de que no se consigan la mitad más 1. Nosotros pensamos que alrededor de unos 800 votos van a ser válidos, por lo tanto necesitaríamos 401 votos para ganar en primera vuelta. Nosotros tenemos la aceptación del 60 a 65% de los docentes, el 80% de los estudiantes y más o menos el 80% de los empleados y trabajadores. Con esa estadística, con esa intención de voto que nosotros tenemos, porque hemos conversado con cada uno de los docentes, con muchos de nuestros empleados y trabajadores, y hemos hecho algunas actividades en la parte para los estudiantes, pues nosotros creemos, estamos seguros que tendremos la victoria, tenemos más de 400 votos ya contabilizados. Entonces esa es la esperanza, esa es la confianza que tenemos en Dios y en cada uno de los electores. Gracias a la doctora Rosario Flores por haberse presentado aquí con nosotros en TV Noticias de Televisión Manavita. Ha sido un gran agrado, un gran gusto conversar con esta postulante al rectorado de la Universidad Técnica de Manabí. Vamos a la pausa comercial. Televisión Manavita. Somos parte de ti. Entrevista en TV Noticias.
La doctora Catiuja Moreno es hemato-oncóloga pediatra, trabaja en la Clínica San Antonio de Padua y en su propio consultorio. Con ella es muy importante enfocar las incidencias del cáncer infantil y de su propia preparación y disposición para encontrar el remedio. Doctora, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, como usted decía, un tema muy importante el día de hoy, ya que estamos 15 de febrero y es el día que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son los primeros síntomas que siente el paciente o las señales de alarma, de alerta, para que el padre, la mamá, inmediatamente lo conduzca a recibir atención? Bueno, tener en cuenta que el cáncer infantil es totalmente diferente al que se presenta en los adultos. Son patologías o enfermedades agudas, es decir, que se presentan de un momento a otro. Son tumores que se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, así que las manifestaciones clínicas o la sintomatología son muy diversas. Siempre lo que se trata de expresarle a los familiares, a los profesores, a los padres, son signos de alarmas que hay que tener en cuenta y que muchas veces son similares al de una gripe o al de cualquier intercurrencia viral que puedan presentar los niños. Tener en cuenta son las características de esta sintomatología. Ejemplo, fiebre que se prolonga más de 15 días, que no tiene foco, es decir, que no tiene ningún origen que se puede evidenciar, pacientes que comienzan con manifestaciones de sangrados, golpecitos, sangrados por la nariz, sangrados por las encías, decaimiento, dolor de cabeza muy súbito que presente vómitos principalmente en las mañanas, dolores a los huesos que no ceden con analgésicos, generalmente el paracetamol. Así que principalmente esos son los signos de alarma que uno tiene que tener en cuenta y acudir rápidamente al pediatra o al médico para que pueda ser referido y su estudio para un diagnóstico temprano. Claro, y la siguiente etapa, doctora, es el diagnóstico, es decir, donde el médico va a determinar la existencia o no del mal. ¿Y cuál es el procedimiento en el momento que llega a sus manos el paciente? Bueno, dependiendo de eso, generalmente el paciente pasa primero por lo que son el pediatra. Una vez que llega el pediatra, él generalmente realiza un estudio un poco más básico y así llega con nosotros ya para hacer un estudio más especializado. Dependiendo, como le dije, del tipo de tumor, uno va a tener que realizar el estudio. En los niños, la patología más frecuente o que se presenta en nuestro medio son las leucemias agudas. De estas, las leucemias linfoblásticas, que son un tipo de cáncer a la sangre, se suelen manifestar principalmente porque el paciente llega con anemia, que se puede presentar con palidez, con signos de sangrado y con fiebre persistente, como les mencionaba. De ahí el diagnóstico va a ser por un estudio de médula y así sucesivamente con diversas patologías en orden de frecuencia, los tumores del sistema nervioso central o ciertos tumores en otros órganos como tumores abdominales, principalmente del riñón o del hígado. Entonces, dependiendo del tipo de la sospecha, nosotros solicitamos los estudios, se realiza el diagnóstico y se puede empezar rápidamente el tratamiento de estos pacientes. Tener en cuenta que la sobrevida en los pacientes con cáncer, principalmente el más frecuente, que son las leucemias agudas, es muy alta. 5 años la sobrevida supera el 80% de sobrevida, así que entre más temprano nosotros tengamos la sospecha diagnóstica, hagamos el diagnóstico y empecemos el tratamiento, más chance tiene el paciente de curación. Doctora, me estaba olvidando de la estadística, que es muy importante, porque solo cuando se menciona la palabra cáncer tiembla la casa, tiembla la familia. Esta sigue siendo una enfermedad tenebrosa. ¿Cuál es el nivel de presentación o de frecuencia con que se presenta? Hay una estadística sobre la invasión a los niños y en relación con la frecuencia que se da en los adultos, doctora. Claro, en ciertos países el cáncer infantil se presenta o es la segunda causa de muerte en los niños. Se estima aproximadamente que unos 300.000 niños aproximadamente van a ser diagnosticados anualmente con cáncer, con algún tipo de cáncer. Y en Latinoamérica aproximadamente 30.000 niños pueden presentar algún tipo de enfermedades y de estos 10.000 pueden fallecer.
En nuestro medio, como le comenté, el tipo de cáncer más frecuente son las leucemias agudas, seguido de los tumores del sistema nervioso central y después de esto algunos tumores abdominales y tumores de hueso. La frecuencia es alta, pero como le menciono, apenas tengamos nosotros una sospecha del diagnóstico, poder hacer rápidamente el tratamiento, la sobrevida asimismo es mucho mayor. Es mucho más que la de los pacientes adultos, en donde generalmente muchas veces podemos encontrar ya en estadios mucho más avanzados de la enfermedad. En cambio, en pediatría, al ser una enfermedad aguda, podemos captarla rápidamente y poder tratar rápidamente este tipo de enfermedades para una curación mayor. Doctora, y en cuanto al estímulo para el pacientito, para que no pierda la paciencia, para que su ánimo se mantenga, ¿cuál es el consejo que se le da al papá y a la mamá que ya tiene que enfrentar al mal de su hijo? Bueno, el manejo de los pacientes oncológicos o con este tipo de enfermedades siempre es un manejo multidisciplinario. No solamente juega aquí un papel importante el médico oncólogo, sino que también un papel importante lo juega el equipo que está alrededor de él, el pediatra, el psicólogo, todo lo que se refiere a rehabilitación. Por lo tanto, empezando directamente con el diagnóstico, nosotros tendríamos y empezamos con un manejo con psicología para que nos colabore también tanto con el paciente y con los padres. En pediatría siempre es un poco complejo porque no solamente tratamos al niño, sino que tratamos a una familia completa. Es un diagnóstico muy duro, pero siempre el pilar fundamental de los niños van a ser sus padres, su familia. Por lo tanto, la principal manera de poder ayudarlos a ellos es tratando de involucrar a la familia, tratando de ayudarlos a ellos para poder así tener una base en que ellos se puedan tratar y puedan tener un poco más de tranquilidad al momento de hacer lo que es el tratamiento. Doctora, última pregunta, le ruego en 30 segundos porque estamos cerrando el informativo. ¿Hay esperanza? ¿Se salva un gran número de pacientes cuando detecta a tiempo el mal? Totalmente. Como le mencionaba, en ciertos tipos de tumores, la gran mayoría de ellos, la sobrevida a 5 años va a ser mayor del 80%. Es decir, de 10 niños con el diagnóstico, 8 van a tener una sobrevida global. En realidad, en los chicos, nosotros tenemos que siempre buscar a largo plazo lo que son secuelas, trastornos endocrinológicos secundarios a la medicación que se le da, pero actualmente lo que se busca en los tratamientos es dar tratamientos más eficaces, dar tratamientos que curen al paciente y que den menos efectos adversos a largo plazo. Los niños se curan, pero como toda enfermedad, lo que siempre tenemos que buscar es poder hacer un diagnóstico temprano y con eso poder tener un tratamiento oportuno. Muchas gracias a la doctora Katiuska Moreno, que pasó por aquí por Televisión Manavita. Gracias por darnos esperanza en medio de la tragedia, del dolor que significa el cáncer. Gracias por ayudar a soportarlo, a levantarse, sobre todo cuando son los niños. Quiero pedirle permiso a mi director para decirles a mis televidentes que mi hermano Guillermo Arias Aroca, el mayor de mis hermanos, se encuentra en estado de coma en la clínica Cardiocentro. Yo quiero decirle a Guillermo Arias Aroca que se levante, que tiene que levantarse, que tiene que despertarse. Levántate, Guillermo Arias, que te esperan tus hijos y tus nietos. Tienes que levantarte. Tú no puedes morirte. Tienes que levantarte. Hasta mañana. TV Noticias al cierre.